Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en el foro virtual titulado Las relaciones familiares y el confinamiento por el COVID-19 para la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión, el Centro de Investigación y Docencia en Educación y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia. Es un gusto ofrecer este espacio de diálogo, de reflexión en torno a un tema tan importante en estos momentos. Nos alegra poder compartir en este lapso algunas de las ideas que como representantes de familias con hijos e hijas preescolares, escolares y adolescentes podemos dar fe de lo que el confinamiento ha representado para cada uno de nosotros. Además, una de las premisas de este foro es hacer manifiesto nuestro compromiso con la familia y verla como un todo, en la cual, no solo las mujeres debemos asumir la responsabilidad de la crianza, cuidado y educación de los hijos e hijas, sino que los padres tienen en igualdad de condiciones este papel. Nos encontramos en un momento histórico en el que el mundo ha tenido que cambiar radicalmente sus rutinas de vida, de convivencia y de desacomodar todo lo que veníamos viendo como normal a un nuevo estilo que implica teletrabajo para los adultos, aprendizaje remoto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, nuevas dinámicas familiares y por ende roles renovados para cada miembro y un contexto económico incierto para muchas familias. Lo anterior representa algo a lo que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados y por ello un reto en la creación de nuevas maneras de convivir. Muchos estamos aún investigando en nuestros hogares cómo vivir esta situación y haciendo ensayos de cómo hacerlo de la mejor manera para que todos y todas podamos sentirnos a gusto y en un ambiente de armonía, buscando puntos de equilibrio entre las maneras particulares con las que cada uno de nosotros vive y asimila la pandemia, todos con diferentes puntos de vista, opiniones, sentimientos, por lo que requerimos respetarnos, validando las emociones y sentimientos de los otros e incluso las propias. En este contexto en el que nuestros invitados nos presentarán algunas de sus experiencias como padres de familia, como teletrabajadores y como profesionales, cada uno de ellos en sus diferentes enfoques particulares. Es un gusto mencionar que nos acompaña el señor Pablo Chaverri, quien va a enfatizar su intervención en el contexto social, las presiones para las familias y la respuesta presente y futura ante la pandemia. Seguidamente, el señor Mariano Rosabal Coto nos hablará de la vivencia al interior de las familias y finalmente el señor Luis Diego Conejo estará abordando el tema del manejo de la disciplina, las rutinas y la recreación en tiempos de pandemia. Esta última parte lo hará enfatizando especialmente en el uso de la tecnología. Procedo a indicarles la dinámica que seguiremos esta tarde. Primero, los expositores disponen de 15 minutos cada uno para hacer su presentación. Se procederá a abrir un periodo de preguntas al final de las 3 intervenciones. Estas preguntas serán hechas a lo largo de las disertaciones y les rogamos que lo hagan por escrito en el chat. Serán preseleccionadas y agrupadas de tal manera que podamos abarcar los temas, ojalá todos los temas que ustedes nos planteen y en los que ustedes requieren que hagamos referencia los expositores. Cabe señalar que además de las preguntas pueden dejarnos por escrito sus comentarios en el mismo chat. Además, si alguno de ustedes no ha colocado su nombre y correo en el chat, le agradecemos muchísimo que pueda hacerlo. Al final de las presentaciones se realizará una breve síntesis de lo acotado por los expositores y las conclusiones generales de este foro virtual. Sin más preámbulo, procedo a presentarles las calidades de nuestro primer expositor, el señor Pablo Chaverri, quien es máster en Ciencias Cognitivas y licenciado en Trabajo Social. Se desempeña como investigador, extensionista y profesor en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional. Actualmente está investigando el tema sobre toma de decisiones en niños en el contexto social y promoción de la lectoescritura compartida adulto-niño. Además, coordina un proyecto para desarrollar una política de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional.
Colabora como tutor en trabajos finales de graduación en la maestría de Pedagogía del CIDE y ha sido profesor en el programa de estudios globales de la Universidad Long Island en la sede de Costa Rica. Se ha desempeñado también como funcionario, profesor y consultor en diferentes instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones en temas relacionados con el desarrollo social, políticas públicas, comisión social, intervención social y educación. Cedo la palabra al señor Pablo Chaverri. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a doña Marianela, a don Diego, a don Mariano, y bueno, en realidad quisiera empezar mi presentación celebrando que hoy realmente es un día diferente para las familias. Hoy se ha ampliado el concepto de familia y se ha reconocido que las familias tienen una diversidad en su composición, y eso ha pasado al ámbito legal, pese a que en el de la realidad ya estaba posiblemente desde siempre. Yo quisiera referirme a 4 aspectos relacionados con la temática que nos convoca hoy, que son, en primera instancia, el contexto global de esta pandemia y las implicaciones que ha traído para las familias. Luego quisiera referirme a la relación entre el confinamiento, el estrés y la agresión. En un tercer momento, brevemente, a las políticas y programas para manejar la situación actual. Y finalmente, a el proceso de lo que esperamos sea una futura recuperación exitosa. Dado el poco tiempo que contamos, voy a referirme brevemente a estos temas, pero si quedara algún dato o pregunta, pues creo que podríamos ampliarlo en la segunda fase de réplicas y respuestas. Bueno, muy bien. Con respecto al contexto global y las implicaciones para las familias, recientemente varios organismos internacionales y también nacionales han hecho varias estimaciones que nos ayudan a dimensionar el impacto de esta pandemia. Por ejemplo, se estima que 66 millones de niños caerán en pobreza extrema este año, adicionales a los 386 millones que ya existían como producto de esta pandemia. La pobreza extrema es uno de los factores más estresantes, más dañinos y que más frena el desarrollo de las familias y de las personas menores de edad. Por otra parte, tenemos que 188 países de 206 han impuesto cierres escolares y se estima que esto ha afectado a 1.500 millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Por otra parte, tenemos que la crisis socioeconómica podría elevar la mortalidad infantil en el orden de los cientos de miles de casos añadidos hacia 2020, y que la malnutrición afectará a... permítanme un segundo. Y que la malnutrición afectará a millones de niños en 143 países que dependen de los comedores escolares. Por otro lado, se estima que el confinamiento puede elevar el riesgo de observar o sufrir violencia intrafamiliar, que la pobreza, el desempleo y el subempleo y la informalidad aumentarán, que habrá un incremento de casos de agudeza en los problemas de salud mental, y que también habrá un aumento del rezago en el aprendizaje y que las brechas educativas posiblemente se ampliarán. Es decir, como podemos ver, el impacto del COVID es muy amplio, va más allá, digamos, del mero efecto, digamos, de adquirir o no la enfermedad, sino que el confinamiento y el efecto económico y social es enorme y está afectando prácticamente a todo el mundo. Con respecto al tema del confinamiento, una de las variables que se ha analizado es cuál es el efecto que tiene la condición de estar encerrados en las relaciones familiares.
y algunos autores han planteado que básicamente hay una fuerte asociación entre el confinamiento y los niveles de estrés, y que esto puede desencadenar mayores niveles de agresión en las personas, juntado a todos los factores estresores que hemos mencionado antes. Una de las explicaciones, una de las líneas explicativas de esto es la línea evolutiva, que básicamente plantea que la mayor parte de nuestra historia evolutiva como especie humana pasamos más en espacios abiertos que cerrados, y que esto podría estar relacionado con que veamos el confinamiento sin salida fácil ni pronta como algo que está asociado con un peligro real para la supervivencia, ¿verdad? Esto puede hacer que el cuerpo reaccione subiendo a niveles elevados el nivel de estrés y ansiedad, los cuales podrían hacer que la respuesta agresiva esté más presente y esté más probable. Tenemos también que esto no es igual para todas las familias. Las familias más pobres tienen menos espacio físico, tienen un promedio de más niños por familia y también menos recursos materiales, personales y sociales. Es decir, hay una carga de estrés añadida en las familias de más bajo nivel socioeconómico. Esto nos lleva a plantear con un buen nivel de factibilidad, diría yo, la hipótesis de que esto puede tener un efecto dañino que será posiblemente significativamente más amplio en las familias de los estratos socioeconómicos más bajos, de nivel socioeconómico más bajo. Entonces esto nos lleva a plantearnos, a preguntarnos cuáles pueden ser algunas políticas y programas para manejar la situación actual de una forma más eficaz. Tenemos que la respuesta que ha dado nuestro gobierno, que ha sido muy exitosa y ha sido reconocida internacionalmente, se ha centrado fundamentalmente en las medidas sanitarias y en el rescate económico alimentario, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud y la Caja enfatizan, ¿verdad?, en las medidas, en el comportamiento sanitario que tiene que tener la gente, ¿verdad? El bono proteger recientemente son ejemplos de estas políticas públicas. Sin embargo, pese a este éxito, se percibe también una falta de una estrategia de respuesta a las relaciones familiares. Es decir, este no ha sido un aspecto que se haya enfocado, en nuestra opinión, con suficiente claridad, con suficiente énfasis, que facilite recursos y alternativas psicosociales, especialmente a las familias más vulnerables, tomando en cuenta lo que explicábamos anteriormente. Frente a esto existen diferentes opciones, ¿verdad? Es decir, hay diferentes acciones que se pueden llevar a cabo para incorporar estos elementos. Uno de los aspectos estresores que vimos antes es el tema del rezago educativo. Tenemos una gran oportunidad con las nuevas tecnologías de información y comunicación, donde se hace necesario mejorar muchísimo la calidad de la educación a distancia. Creo que esta crisis ha demostrado que no estábamos preparados a nivel de nuevas tecnologías, y eso lleva a que esta deba ser una línea de desarrollo con mucha urgencia, sin duda alguna. También a que el uso de los medios no sea solamente puramente recreativo, sino que también sea una forma de enseñar alternativas de actividad física a las familias. Uno de los problemas es el sedentarismo por el encierro, pero dichosamente existen muchas alternativas en espacios pequeños que pueden permitir a las familias bajar el nivel de estrés. Y nos parece que es muy importante trabajar también estrategias para fortalecer la salud mental, considerando que la pandemia que estamos viviendo tiene efectos directos en la salud física, como ya lo han explicado los expertos, pero también tiene efectos en la salud mental, de los que se ha hablado pues con menos énfasis, de manera que las políticas públicas deben incorporar también este gran aspecto. Entonces, entramos a la parte de lo que es la futura recuperación. Lo que tiene que ver con qué va a pasar después de esta pandemia. Ciertamente se ha especulado mucho sobre la duración, ¿verdad?, de esta pandemia, cuánto será que podemos salir. Recientemente se flexibilizaron las normas, pero es todavía muy incierto decir cuándo volveremos a la normalidad, ¿verdad? Y de hecho algunos hablan de una nueva normalidad, es decir, que nunca volveremos a como era antes de la pandemia, sino que la nueva normalidad tendrá características diferentes una vez que podamos salir de este estado de confinamiento para la mayoría de la población.
Entonces me parece que hay algunos aspectos claves que pueden ayudar a que este proceso de recuperación sea más favorable para las familias. Un primer elemento que me parece que hay que considerar es que hay que reconocer que hay familias más vulnerables que otras. Mientras hay familias que pues, disfrutan de muchos recursos y muchas opciones y posibilidades, hay otras que en realidad han quedado pues básicamente en bancarrota, como lo sabemos, ¿verdad? Pero además de eso, que cuentan con muy pocos recursos físicos, personales, sociales, y eso hace que esta condición de confinamiento sea mucho más estresante. El reconocer esto es un criterio de priorización para la toma de decisiones y los procesos de recuperación. También hay que comprender que nos va mejor cuando cooperamos que cuando somos egoístas. Creo que una de las grandes enseñanzas que ha dejado esta pandemia es que esa ideología de individualismo extremo y del capitalismo salvaje, de que sálvese quien pueda, ¿verdad? Y de la ley de la selva, no es la mejor estrategia para la especie humana, no es adaptativa, no favorece la sobrevivencia de la especie. Y en este caso nos hemos dado cuenta porque yo no hago nada tomando yo todas las medidas del caso en mi familia o en mi entorno inmediato, sino también cuido el entorno, los demás. O sea, necesitamos cuidarnos unos a otros. O sea, necesitamos que la reciprocidad esté presente en el comportamiento de las personas para que las sociedades puedan tener un proceso de recuperación más exitoso. Creo que también hay que reconocer que ya hay y seguirá habiendo un daño muy gravoso más allá de la salud física y que tendrá un impacto muy fuerte en la salud mental de las personas y particularmente de las familias. Y esto debe atenderse con la misma importancia, como lo decía antes, que los aspectos materiales y físicos del desarrollo de las personas. También creo hay que comprender la urgencia de una ayuda sostenida a las familias más vulnerables. Creo que el bono proteger nos lleva de alguna manera a plantear el concepto de ingreso mínimo vital, un concepto que se ha estado aplicando en algunos países más desarrollados, donde se formula la idea de que hay familias y personas que no van a poder salir de la pobreza por sí mismas porque sus condiciones lo impiden, ¿verdad? O sea, la línea de favorecer la empleabilidad en ellas es muy limitada porque, por ejemplo, son familias jefadas por jefas de hogar sin ningún apoyo y con baja escolaridad, son, por ejemplo, familias lideradas por adultos mayores con algún tipo de discapacidad o por personas con algún tipo de discapacidad física y mental. De manera tal que la solidaridad más estructural, más sistémica, puede ser un elemento que contribuya no solamente a la recuperación de esas familias, sino también a la recuperación económica, porque, como lo han dicho varios economistas muy reconocidos, la inversión social en los grupos de menos recursos implica que sube la capacidad adquisitiva en estos sectores y que se reactiva la actividad económica en aquellos sectores con mayor necesidad, lo cual puede ser también un factor que contribuya a reducir los niveles de estrés. Por otra parte, nos parece que es muy importante mejorar la atención de la salud mental y una alternativa puede ser desarrollar una oferta en línea. Hace poco me informaban que, por ejemplo, en el 911 ya hay un servicio de atención de la salud mental, pero que se desarrolla fundamentalmente a través del voluntariado porque no está todavía presupuestado dentro de las políticas de atención a la emergencia. Es decir, que la salud mental todavía no es una variable lo suficientemente fuerte como para que sea presupuestada, es decir, para que sea incorporada plenamente en las líneas de acción frente a la crisis de la pandemia y la recuperación. Es también muy importante fortalecer la atención integral centrada en las familias. Digo esto porque las políticas sociales se han enfocado primordialmente en los individuos, entendidos muchas veces de forma aislada. Hablamos de niños, adultos mayores, mujeres, hombres, jóvenes, etcétera, pero olvidamos que la mayoría de ellos y ellas vienen de familias, vienen de grupos, y que hago poco actuando con esas personas sin considerar el contexto o el sistema al que pertenecen. De manera tal que los programas de intervención, las políticas de recuperación tienen que contemplar de forma sistémica, de forma integrada a estos grupos sociales. Y finalmente, me parece que es fundamental, como lo decía antes cuando hacía referencia al concepto de reciprocidad, que nuestro modelo de desarrollo
incorpore de forma más sólida los conceptos de equidad y justicia social, que han andado por ahí dando vueltas y son traídos y llevados, pero no necesariamente son ejes de la planificación del desarrollo nacional. Y me parece que esta pandemia ha dejado claro que si no desarrollamos un modelo económico, social, que incorpore la equidad y la justicia, nuestro país va a tener muchas dificultades para salir adelante, al mismo tiempo que reconocemos que la principal fortaleza de nuestro país para responder y ser resiliente frente a esta crisis ha sido precisamente la construcción de un sistema de salud pública robusto, creíble, sólido, que se ha desarrollado desde por lo menos la mitad del siglo XIX. Es decir, si no hubiera sido por la visión de quienes construyeron nuestro sistema de salud desde hace ya prácticamente 2 siglos, Costa Rica no tendría la respuesta que tiene hoy, como hay otros países cercanos a nosotros que no la tienen. Es decir, esto no va a surgir de la nada, sino que depende de las decisiones inteligentes y basadas en evidencia que sepamos tomar en este momento. Eso sería por el momento y muchísimas gracias por su atención. Nela, tienes que activar el micrófono. Muchas gracias, estimado Pablo, por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Seguidamente les presento al profesor Mariano Rosabal Coto. Don Mariano es profesor asociado en la Universidad de Costa Rica, licenciado en Psicología del Desarrollo y Cultura por la Universidad de Osnabrück, Alemania, investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con estudios en teología por el Instituto Teológico de América Central. En la investigación, sus áreas de interés son la psicología cultural y la psicología cultural del desarrollo. Ha trabajado temas como la psicología intercultural, la parentalidad o crianza y cultura, divorcio y parentalidad, cambio social, cambio intergeneracional y familismo como rasgo culturalmente específico. Sus proyectos más recientes tienen que ver con el cambio social y su impacto en valores sociales de 3 generaciones de mujeres, así como las concepciones culturales del apego. Actualmente es coordinador de la maestría en investigación del posgrado de psicología de la Universidad de Costa Rica y ejerce como profesor en la Escuela de Psicología de esta misma universidad y de posgrados de la Universidad Estatal a Distancia. En la acción social ha promovido y liderado durante 10 años el programa de escuela para padres y madres de este instituto y ha sido consultora en UNICEF en temas de infancia desde hace 30 años. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Don Mariano, le cedemos la palabra y lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela, muy amable por la presentación. Me siento muy honrado y quiero agradecer al Centro de Investigación y Docencia en Educación y al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, a mis estimables colegas Pablo y Luis Diego, por su amable invitación a este conversatorio que es tan necesario y tan relevante. Yo les voy a conversar sobre algunas ideas que en realidad son reflexiones que uno está llevando a cabo a partir de el enfrentar lo que viene sucediendo en todo este tiempo, estos ya 2 meses y medio, casi 3. Y he tratado pues, de reunir algunas ideas que puedan ser de utilidad para quienes nos escuchan, quienes nos están siguiendo y pues también para el conversatorio que vamos a tener.
Llevamos ya 2 meses y medio en el estado de emergencia nacional. Pensemos o imaginemos que hemos ido filmando toda esta experiencia, que hemos ido haciendo una película de lo que ha pasado. Y yo voy a jugar un poco con imágenes tratando de retratar algunas escenas. Las voy a subordinar y las voy a relacionar con una idea que me parece muy relevante. En realidad no es una idea, sino que tiene que ver con un pronunciamiento que el 13 de mayo, recién las Naciones Unidas lanzan la advertencia de que la pandemia de salud por el COVID-19 deriva en una pandemia de salud mental. Es un tema que ya ahorita mencionó Pablo muy oportunamente. En su primer párrafo, este documento dice: la salud mental y el bienestar de todas las sociedades ha sido impactado severamente por la crisis y deben ser atendidos de forma urgente. Volvamos entonces a esa película de la que vamos a sacar unos 3 cuadritos para luego hacer algunas conclusiones. La primera escena es la del confinamiento. La palabra confinamiento significa algo así como recluir algo o a alguien dentro de límites. Quiere decir encontrarnos de pronto en una condición muy diferente, como bien también lo describía Pablo hace un rato, a la que estamos acostumbrados. La situación de confinamiento, y voy a tratar de centrarme más en lo que sería, digamos, las vivencias y las experiencias que las personas hemos tenido, en primera instancia significa enfrentar perder un montón de cosas. Es como una serie de pérdidas en diversos ámbitos, en diversos órdenes. Nosotros tuvimos una pérdida, una ruptura en la cotidianidad, en el sentido que nosotros le damos a la vida, no solo en la secuencia de lo que hacíamos, sino en las actividades, en la amplitud, en los espacios con quienes las desarrollábamos, en lo laboral, en el estudio, en la vida social, en la vida familiar, en la amistad, en la vida afectiva. Esta situación genera una incertidumbre y un nuevo orden, pero es un poco paradójico hablar de que estamos ante un orden que es poco claro, ¿verdad? Entonces es un contrasentido hablar de un orden que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y que es un orden que viene siendo mucho dictado desde afuera, en el sentido que se nos instruye, se nos dan reglas, se nos pautan normas de qué podemos, qué no podemos, qué debemos, qué no debemos hacer. Otro segundo aspecto y que ha sido un impacto impresionante es la inseguridad económica que comenzamos a experimentar todas las personas, no solo en el país, sino en el mundo. El sistema económico se ve colapsado y esto genera un efecto en cadena para que todas y todos comencemos a ver amenazado de una u otra forma nuestra estabilidad, nuestros logros, nuestra capacidad de seguir sosteniéndonos. Enfrentamos en el tema de la educación, no solo la educación a distancia, sino que también otro lado sería verse las familias de pronto sin opciones de cuidado para niños y niñas, entendido esto como la opción que las personas tienen para poder salir a trabajar y sostener a sus familias, así también como la limitación de las opciones de cuidado para adultos mayores. Aparece el teletrabajo, que en realidad viene siendo como una paradoja, si no tiene que ver con cómo lidiar con el trabajo largo o lejos del lugar de trabajo, ¿verdad? Y que tiene caras diferentes. Es diferente la forma en que si en buena hora hombres y mujeres tienen la oportunidad del teletrabajo, la cara que adquiere cuando es una mujer, mamá, jefa de familia, o es un hombre, papá, puede ser jefe de familia, ¿verdad? Pero esto genera un ambiente muy particular que ha venido produciendo una serie de escenarios y de experiencias totalmente nuevas y la gran mayoría bastante tensas. El distanciamiento físico de seres queridos, nos vemos de pronto dejados, ¿verdad?, de las personas que son importantes, las amistades, los familiares. Hay que renunciar a hábitos, a costumbres, a tradiciones, y esto no solo porque son cosas que hacemos, sino que son hábitos, costumbres y tradiciones que las hacemos
precisamente porque tienen un sentido, porque tienen un significado. No es renunciar a hacer algo que no tiene ninguna relevancia, todo lo contrario. Igualmente nos vemos enfrentados a un bombardeo intenso, incesante de información, donde de pronto tenemos que aprender a discriminar qué sirve, qué no sirve, ¿verdad? Los efectos son diferenciados según la población, también lo mencionaba Pablo. Yo de aquí quiero rescatar, y no quiero entrar en el detalle, pero sí, la niñez, los adultos mayores, los adolescentes, enfrentan esto diferente. Lo importante es de que todos padecemos de alguna u otra forma, y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Pero el tema en común que lamentablemente nos une aquí es que todos lo estamos experimentando, todos lo estamos padeciendo. En esta última escena cierro entonces con lo que quizá puede ser más simbólico, que es el impedimento de movilidad. Y paradójicamente se establecen nuevos límites. O sea, en este confinamiento, el confinamiento se establece en el hogar. Y cuando vamos a hablar de hogar, vamos a la segunda escena. El hogar no es el hogar idealizado, ¿verdad? Sino que, curiosamente, el hogar que hemos venido experimentando, entiéndase el lugar en el que habitamos cuando estamos acompañados y acompañadas de aquellos seres queridos o aquellos seres con quienes tenemos un vínculo más cercano, usualmente es familia en diferentes grados, encontramos que el hogar comienza a funcionar sobre reglas diferentes y nuevas para todos. Ahora tenemos que vivir un hogar que confina. No es el hogar que nosotros creíamos, que idealizábamos, pero sí es un hogar que puede tener una dimensión de proteger, pero es proteger también guardándonos, encerrándonos, lo que nos enfrenta a situaciones que no estamos acostumbrados, ¿verdad? La vivencia de hogar, de familia, de relaciones familiares, comienza a verse replanteada y hay cosas que de pronto nos pueden resultar difíciles, cosas que nos pueden resultar incómodas, como también podemos encontrar situaciones en las que nos vemos agradablemente interactuando. Esta particularidad hace de que se concentren muchas funciones y muchas actividades que antes estaban repartidas en muchos espacios, ahora privilegiando en un solo lugar, el lugar de confinamiento, el hogar. Esto también trae una serie de consecuencias. ¿Qué es lo que estamos experimentando a flor de piel? Nada más voy a mencionar algunos temas que sabemos ya están sucediendo, ¿no? Estar enfrentando una sensación de vulnerabilidad. Esto emocionalmente nos lleva a incrementar la sensibilidad y por tanto a veces a reaccionar más rápido, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos vulnerables, nos sentimos en una condición de amenaza, de que algo puede pasar e instintivamente procuramos cuidarnos, procuramos defendernos, lo que hace que de pronto las personas también andemos más sensibles o más reactivas o incluso puede ser hasta más irritables. Toda esta situación que he retratado es una situación que se puede emular a situaciones que en psicología se llaman traumas. Entendido no es una etiqueta, no es una enfermedad, pero entendido como la ruptura de un estado o una condición de estabilidad. Lo interesante de esto es de que siempre ante una experiencia de ruptura de la estabilidad por un evento duro, traumático, los seres humanos siempre hemos venido mostrando que hay una capacidad de sobreponerse y de dar una nueva respuesta. Ese es uno de los retos que ahora tenemos entre manos todas y todos, del cual no necesariamente sabemos la respuesta, no sabemos la receta, pero es una de las grandes tareas que tenemos para enfrentar a nivel de los individuos y a nivel de las familias. También hemos estado enfrentando y experimentando situaciones como depresión, ansiedad. Hay una pérdida, decía al inicio, hay pérdidas psicológicas en términos de perder los espacios, perder aquellas actividades que significan algo, que tienen un rol para mí o para mis personas cercanas, pero también hay pérdidas materiales y objetivas sobre las que tampoco necesariamente hay posibilidades de recuperación inmediata. Y aquí estamos hablando de lo que Pablo refería en cuanto a las condiciones económicas y las condiciones laborales. Otros aspectos que también comienzan a emerger es que se da el uso de sustancias y otros medios para sobrellevar la tensión, para sobrellevar la presión. Pueden ser sustancias psicoactivas, el uso de licor
algunas drogas, pero también el uso excesivo de dispositivos o incurrir en comportamientos que de alguna manera lo que buscan es aliviar un problema, pero lamentablemente se puede crear otro. Esto nos lleva a condiciones, nos expone a condiciones de desgaste, ¿verdad? Y a la vez, cuando el cuadro que estamos en esta escena la voy cerrando porque tiene que ver con que dentro de este núcleo, dentro de este nuevo lugar de confinamiento, nosotros no hemos dejado de vivir la vida que teníamos. Esta misma situación lamentablemente a veces genera la sensación o genera que sencillamente conflictos que ya teníamos, que estaban allí, incrementen, se sientan más y puedan complicarse. Entonces tenemos un cuadro bastante más complejo. La tercera escena es más breve y con esto voy cerrando. Es que ha sido interesante porque en toda esta situación, en el manejo que el gobierno ha venido dando, es interesante. Hemos venido viendo cómo emergen nuevos conceptos, ¿verdad? Ahora se habla de la burbuja social, que es un concepto sobre el cual en otro momento podríamos discutir y polemizar, ¿verdad? Pero de alguna manera se establece que el hogar es como la nueva burbuja social. Si le tratamos de dar un sentido un poco más noble y no el peyorativo que suena como un aislamiento nuevamente, ¿verdad? Si nosotros trabajamos sobre el concepto de la familia como el lugar en el que me cuidan y aprendo a cuidar, tal vez podemos construir algo diferente, podemos trabajar en enfrentar este reto que mencionaba hace un rato. Para concluir, quiero citar una frase del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, quien cuando hacían esta declaración de las Naciones Unidas dijo: no hay un hogar si no hay salud mental. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que, como bien decía Pablo, tenemos que incorporar ya a nivel de políticas públicas. Las instituciones académicas, educativas, de las universidades, el Ministerio de Educación, todos tenemos que cerrar filas para incorporar que la salud mental es una necesidad, es una emergencia también, y que si no hay salud mental, no vamos a poder tener un hogar, no vamos a poder conseguir pasar la segunda y la tercera y la cuarta ola que nos están esperando. Esto nos ha dejado, toda esta situación, nos ha dejado de evidencia algo muy interesante: la función primordial de la familia y de las familias. Parafraseando a Pablo también. Bueno, yo he asumido que siempre ha habido y vivimos con una variabilidad inmensa de familias, ¿no? Pero desidealizando la familia, que se ha tenido por mucho tiempo ahí, como la familia biparental, y viéndolo como este lugar en el que cerramos filas para cuidarnos, para atendernos, para soportar nuestro crecimiento, se pone en evidencia que tiene un papel fundamental. Y yo diría que también el trabajo de las instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, debe enfocarse y reforzar esas funciones. ¿Por qué? Es en el lugar en el que aprendemos a hacer vínculos. Si algo queda en evidencia con esta pandemia, es la importancia que para los seres humanos tienen los vínculos, los lazos, las relaciones entre las personas. Es importante, y yo diría que ya va siendo hora de que salgamos del modo emergencia. Esto no quiere decir que nos desentendamos de lo que está sucediendo. El modo emergencia me refiero a lo que fue el disparo de adrenalina para prepararnos y comenzar a hacer las cosas diferente. Ya estamos entrando a un segundo momento donde tenemos que construir un nuevo modo. Tal vez, como lo decía Pablo, ver cómo es esa nueva realidad, totalmente incierta. La ventaja es que nadie sabe cómo es, pero tenemos que irla construyendo. Eso sí, un mundo diferente a lo acostumbrado, algo nuevo para todos. Esto porque también se han terminado de mostrar las grandes debilidades y contradicciones y muchos sinsentidos del mundo al que nos habíamos acostumbrado. Nos dimos cuenta que el mundo tal cual lo vivíamos no era ni perfecto, ni era estable, ni era justo, en lo económico, en lo político y en su organización. Nuestra visión de la vida y del mundo ha sido puesta a prueba y probablemente tengamos que renovarlas.
se ha mostrado qué tan vulnerable es el mundo que conocíamos. No puede ni debe seguir siendo el mismo. La realidad, no es esta realidad que vivíamos, esta normalidad, no era la única posible. Entre otras cosas, nos hemos dado cuenta que podemos vivir diferente a lo que nosotros nos imaginábamos. Quiero cerrar con una reflexión de una querida colega hindú de la India, la doctora Chaudhary, quien recientemente en un foro exponía también sus ideas con relación a esto. Ella decía, nosotros no tenemos que olvidar esta experiencia. Esta es una experiencia que marca la humanidad y que no debe quedar solo como una pandemia más o cómo se activaron todos los dispositivos de salud y atención de a las personas y a la emergencia, sino que es una experiencia que si nosotros la logramos entender, la logramos abrazar tal cual, vamos a obtener muchos aprendizajes, pero sobre todo va a ser como una manera, si me disculpan por la irreverencia lingüística, ¿verdad? Es como resetear nuestra vida, es como resetear la sociedad. Definitivamente esto no lo podemos olvidar porque nos está poniendo en evidencia una serie de retos, de derroteros, de limitaciones y debilidades que la especie humana hemos venido cargando y construyendo. Tenemos en medio de todo la posibilidad de, a pesar del malestar y el dolor, de lograr grandes cambios. Y cierro con una idea de otro intelectual hindú, Pico Iyer, que, bueno, hago una traducción libre del inglés, y él dice, lo que el encierro o la cuarentena nos enseña es que tenemos mucho menos control sobre el mundo externo de lo que pensábamos, pero tenemos mucho más control sobre nuestro mundo interno del que podíamos haber sospechado. Les agradezco mucho. Nuestro agradecimiento especial al doctor Mariano Rosabal por sus valiosos aportes y por unirse a este llamado para conversar acerca de este tema con nosotros. Quiero recordarles que las preguntas a los expositores pueden hacerlas por medio del chat. Estamos dando seguimiento a cada una de ellas y procederemos en un momento a realizarlas a nuestros expositores. Ahora vamos a escuchar a nuestro último expositor de esta tarde, el doctor Luis Diego Conejo, quien es doctor en Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia por la Universidad de Missouri, Columbia. Tiene 8 años de experiencia en investigación en las ciencias del desarrollo y educación. Durante los últimos 4 años ha sido consultor del Estado de la Educación. También ha realizado proyectos sobre diversos temas, entre ellos desarrollo de habilidades preacadémicas, formación docente de las carreras de educación preescolar y prácticas de aula que fortalecen la lectoescritura inicial en preescolares. Ha sido consultor para otras universidades estatales en Costa Rica y en el programa de intervención estatal con familias. Ha realizado proyectos de investigación tanto a nivel nacional en Costa Rica como en colaboración con otros investigadores de otros países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, España y México. Sus hallazgos de investigación han sido publicados en revistas nacionales e internacionales arbitradas y ha participado en congresos nacionales e internacionales, tanto como expositor como invitado especial. En el INEINA realiza investigación sobre el desarrollo humano y procesos educativos en niñez y adolescencia. Es docente en cursos de maestría en pedagogía y en la licenciatura de educación en la Universidad Nacional, específicamente en temas de investigación y desarrollo humano. Bienvenido, Luis Diego. Muchas gracias, Marianela, por la presentación. Un cordial saludo a mis colegas Mariano Rosabal y Paulo Chaverri y un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañan en este evento para reflexionar un momento sobre la realidad que vivimos como país, como familia y
tejer algunas ideas que podamos construir para nuestra recuperación, esa recuperación que veíamos desde el inicio con la presentación del colega Pablo. Yo me voy a enfocar en 3 puntos específicos. Unas ideas básicas acerca del manejo de la disciplina en estos tiempos de pandemia en el hogar. También quisiera hablar acerca de las rutinas que hemos ido estableciendo con los chicos y las chicas. Y por último, referirme brevemente al tema de la recreación y por una cuestión de tiempo, me enfocaría en lo que es el tiempo con pantallas específicamente y algunas ideas que creo que son necesarias de tomar en cuenta. En cuanto a la disciplina a las reglas que imponemos en los hogares, creo que es fundamental primero tomar en cuenta que estamos sometidos a altos niveles de estrés por el confinamiento y por las limitaciones económicas, sociales, de contacto, de esa ruptura que hablaba Mariano en nuestra cotidianidad, que nos ha generado una gran cantidad de estrés. Y si no estamos conscientes de ese nivel de estrés y si no buscamos formas proactivas con las cuales lidiar y disminuir ese estrés, podemos caer en el peligro de descargar esa frustración contra los niños y las niñas en nuestros hogares y de alguna manera culpabilizarlos por toda la situación estresante que estamos viviendo. Entonces, primero importante focalizar nuestra atención en herramientas y estrategias que podamos hacer sencillas en la casa para bajar esos niveles de estrés. Luego es importante, ahora más que nunca, mantener una serie de reglas que sean sumamente claras con los niños y las niñas. Establecer estas reglas en momentos en los que no estemos enfrascados en una discusión o en un evento de desobediencia o de mal comportamiento, sino en una conversación tranquila con ellos y con ellas. Y si nosotros tenemos estas reglas claras, entonces van a haber consecuencias que sean esperables. De esta manera va a ser sencillo corregir a nuestros niños y a nuestras niñas por haber quebrantado alguna regla que ellos sabían que existía. Si no hacemos esto de tener reglas claras y bien conversadas con ellos y con ellas, tenemos el riesgo de que ellos van a percibir el castigo que vamos a imponer luego por haber infringido una de las reglas como injusto. Y cuando uno se siente tratado injustamente, va a tratar de encontrar alguna forma de restablecer esa justicia, por así decirlo, y eso va a traducirse en mayores problemas de conducta probablemente, que solamente van a incrementar los niveles de estrés en nuestros hogares en estos momentos. También es muy importante que estos castigos que tengamos que imponer, una vez que se han dado los esperables eventos de mal comportamiento, ¿verdad? Porque son niños y niñas y están aprendiendo a comportarse, estos castigos sean proporcionales a lo que hicieron y que estén asociados en el tiempo con el evento de mal comportamiento, ¿verdad? No tiene sentido dejarlo para después porque estamos ocupados o porque hay algo más importante, más apremiante que hacer, porque tiene que ser algo que está asociado a cuando se dio el mal comportamiento. También, muy importante, que entonces van a ser limitados en el tiempo, es decir, no les vamos a decir, y ahora no puede volver a utilizar su juego favorito ¿verdad? En este año, o no lo va a volver a utilizar nunca más, porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Luego, hablando acerca de las rutinas que vamos a establecer en estos momentos, muy importante que las diseñemos y las planeemos en conjunto con ellas y con ellos. Nosotros no tenemos la receta mágica cómo enfrentarnos a esta situación estresante, ¿verdad? Como lo han expuesto los otros compañeros. No esperemos que los niños y las niñas la tengan, ¿verdad? Eso no es así y tenemos que ir diseñando estas rutinas día con día y revisándolas. Sobre todo, cuando algo no funcione bien, no se trata de descargar esa frustración o ese enojo con ellos, con ellas, sino más bien decir, esperarnos y tranquilizarnos y decir, mira, yo creo que esto no funcionó bien como lo planeamos hoy, ¿qué tal si mañana mejor
antes de hacer la siesta vamos a completar X y Y tarea que tenemos que hacer, para ir encontrando la mejor manera en cómo nos podemos adaptar. Y recordar siempre que ellos están también atravesando momentos de incertidumbre, momentos en donde el tejido que ellos conocían de sus rutinas se ha afectado bastante, y esto lleva a que sea un momento muy importante para que nosotros los apoyemos con estas estrategias para poder otra vez reestructurar esas rutinas y que ellos y ellas se sientan incluidos en estas propuestas que hagamos. Aquí, entonces estas rutinas no vayan funcionando muy bien, no necesariamente tenemos que recurrir a los castigos o a las consecuencias negativas, sino que una conversación con ellos franca, y en la que también logremos sentar responsabilidades, puede ser suficiente para corregir, para hacer los ajustes, y el día de mañana empecemos con este nuevo acuerdo. Yo creo que es muy importante esto de ir generando acuerdos con ellos y con ellas, porque parte de la incertidumbre de esta situación es que no sabemos cuánto se va a extender. No sabemos para qué estamos entrenando a los niños y las niñas, porque puede ser que esto sea parte de nuestra nueva normalidad, como hemos venido hablando, y entonces estos momentos son esenciales para este entrenamiento y para este aprendizaje social que estamos atravesando todas las personas en realidad, pero especialmente los niños y las niñas. También en esta misma línea de poder entrenar y poder promover ciertas habilidades, la capacidad de ellos de autoorganizarse y de tomar responsabilidad creo que es fundamental. Estos son espacios adecuados, estos momentos de pandemia y de confinamiento, en los cuales podemos transmitir estos valores en la comodidad y en el espacio seguro que significan los hogares para la mayoría de las personas, ¿verdad? Y ahí hago un poco eco de la reflexión que hacía el profesor Mariano, en el sentido de que ojalá estos espacios sean de verdad seguros para la mayoría de niños y niñas, y tenemos que promover que en las familias se estén respetando los derechos y el bienestar de los niños y las niñas, y creo que potenciar estas habilidades en ellos y en ellas va a ir en esa misma línea de promover sus derechos. Y también algo muy importante en estas rutinas es establecer cuáles son esos elementos que pueden tener algún ámbito de negociación y que podemos hacer ajustes, pero también hay que tener el principio de realidad ante todo y ver que algunos no van a ser negociables y dejarles eso claro, ¿verdad? Estos elementos es A, B, y C y D, tienen que hacerse porque son tus responsabilidades, es lo que tenés que cumplir, y no podemos hacer algo para cambiar eso, son no negociables y se tienen que cumplir a cabalidad. Yo creo que si dejamos esas ideas claras, nos vamos a evitar una serie de posibles malos entendidos y de discusiones en las cuales nos podríamos enfrascar con ellos y con ellas, que no van a resultar muy positivas, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando estemos tratando de establecer estas rutinas, tenemos también que proyectar una actitud democrática ante los niños y las niñas. No ser impositivos, no recurrir a actitudes totalitarias o irracionales, porque de nuevo, tenemos que hacer esa pausa que hablaban anteriormente los compañeros, realizar una pausa y entender que esto forma parte del presente de los niños y las niñas. Para nosotros, por supuesto, es más sencillo ubicarlo en el espacio y en el tiempo y ver la dimensión también a largo plazo, pero para los niños y las niñas realmente es un ejercicio bastante difícil de hacer, y para ellos y para ellas es el presente, es hoy. Esto es lo que está pasando, no hay nada más importante que esto. Y entonces creo que
llevar adelante y promover estos valores es fundamental para poder fortalecernos como familia y para que los niños desarrollen estas características que necesitamos promover en ellos y estén en su propio beneficio. Con respecto al tema de la recreación y enfocándolo simplemente en la idea del tiempo y el uso de las pantallas, es importante tomar en cuenta, primero, que los niños y las niñas aprenden muchísimo de esto por imitación, ¿verdad? Entonces, muchas de las quejas que hay es que los niños ahora solo prefieren ver el teléfono y solo quieren ver pantallas. Bueno, eso lo están probablemente viendo mucho de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, tomar eso muy en cuenta. También es importante no desacreditar los posibles efectos positivos que tienen los medios como los teléfonos inteligentes o las pantallas o las series, algunas series infantiles, ¿verdad? Creo que es importante reconocer que pueden ser aliados en nuestra promoción del aprendizaje en estos tiempos de confinamiento, pero no sustituyen el aprendizaje en espacios con con 3 dimensiones, que estimulen los 5 sentidos de los niños y las niñas, que les permita coordinar sus movimientos, corregir sus errores a la hora de explorar el ambiente, ¿verdad? Es decir, es importante tener claro que si bien son aliados en este aprendizaje, no sustituyen los espacios más ricos en estimulación que son los naturales, y es ahí donde tenemos que poner todo el cuidado. Por eso creo que es importante también explicarles a ellos los efectos negativos del uso en exceso de estos dispositivos, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, así va a ser en estas explicaciones sencillas. Por ejemplo, molestias, que pueden sentir molestias en los ojos y también que pueden desarrollar una adicción a simplemente recibir información en modelo y en tipos de medios, ¿verdad? Y entonces van a perder interés en otro tipo de interacciones, en juegos tradicionales que promueven sus habilidades físicas, y esto creo que es importante tomarlo muy en cuenta. También, ¿qué nos dice la investigación acerca del uso de medios con niños y con niñas? Bueno, primero que antes de los 2 años de edad, año y medio, 2 años de edad, no es recomendable que utilicen ellos por sí solos un dispositivo de un teléfono o una pantalla. Esto es diferente a si podemos encontrar algún juego entretenido de colores o qué sé yo, con niños de 3 años, por ejemplo, convertirlo en una actividad social y no darle el teléfono como si fuera la chupeta electrónica, ¿verdad? Eso es importante. Y también, por supuesto, la investigación señala que tiene que ser algo que se limite en el tiempo dependiendo de la edad, ¿verdad? No pueden ser periodos extensos y no tienen que hacerlo solos, eso es muy importante, sino que tenemos que estar constantemente monitoreando qué es lo que están viendo, cómo lo están viendo, y aprovecharlo también para establecer conexión con las cosas que a ellos les gustan, aprender qué es lo que están también, qué les está llamando la atención, y luego llevar eso y proponer alguna otra actividad, ¿verdad? Decirle, ok, ahora se me ocurre que podemos jugar con los carros, que hay una competencia, y nos vamos a jugar otra actividad que es mucho más dinámica y que va a promover la interacción y la actividad física. En cuanto al uso de pantallas y la relación con el lenguaje, la investigación ha señalado que si se utilizan el uso de pantallas como el medio por el cual queremos que ellos desarrollen el lenguaje y sea su principal fuente de estimulación, por supuesto que se ha visto que estos niños que están expuestos a grandes cantidades de uso de medios tienen, de hecho, capacidades de lenguaje disminuidas con respecto a los niños que no hacen uso de estos medios. Entonces, esa tampoco es la idea. Como les decía anteriormente, no tiene que ser algo que sustituya el cuidado y la atención que como padres y madres tenemos que darles, por lo que no tiene que ser una manera en la que vamos a promover negligencia.
Y lo del contenido inapropiado, ¿verdad? Sobre todo con niños un poquito más grandes, ellos van a empezar a explorar todo tipo de material y ahí es importante la supervisión que nosotros podamos darle, ¿verdad? Como adultos responsables. Y lo que les decía también, tratar de coordinar estas actividades, más de uso de medios, con nuestra cotidianidad, con lo que nosotros hacemos, con otros juegos que podemos realizar en familia, y así no dejarlos a ellos solos frente a una pantalla, ¿verdad? Sustituyéndolos la atención y los cuidados que nosotros les podamos brindar en nuestras familias. Pero sí, definitivamente creo que no se tienen que satanizar, no se tienen que decir cero uso de pantallas, con cuidados y con la supervisión adecuada, creo que puede ser un elemento que juegue a nuestro favor, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta el rol de nosotros como adultos responsables del uso que ellos vayan a hacer de estos medios. Y bueno, ojalá podamos seguir discutiendo un poco más estas ideas ahora en el espacio que tenemos para preguntas. Y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a Luis Diego por su presentación y por los aprendizajes diarios que nos ha compartido. A continuación vamos a hacer una serie de preguntas que hemos recibido aquí en el chat a cada uno de nuestros expositores. Esta está dirigida a don Mariano y nos dice cómo subsanar en el ámbito familiar la ausencia de perspectiva de infancia y adolescencia en las políticas de cuarentena estrictas. Bueno, es una pregunta muy interesante y nos podría ser formulado de esta manera, podría hacernos pensar que la niñez y la adolescencia no necesariamente se han tomado en cuenta, por lo menos en lo que a políticas se refiere. Pero también podríamos ser un poco injustos en atribuir que haya una intencionalidad, ¿verdad?, de excluir. Yo creo que como pandemia que ha sido esto y emergencia nacional, en primera instancia apelamos a las personas adultas como las responsables de cuidar a los menores de edad. Nos ha puesto a correr. Yo no diría de que no se han tomado en cuenta, conozco pues de todos los esfuerzos tras bambalinas que hay de las diferentes instancias, sobre todo instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, ha habido coordinaciones desde hace rato, desde las diferentes instancias vinculadas con temas de la protección de la infancia y la adolescencia, y que han estado tal vez atendiendo y ofreciendo sus recursos, sí, lamentablemente más a partir de demandas, de situaciones, problemas que se presentan, ¿verdad? Y no necesariamente desde la planificación. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poco comprensivos de que estamos todos aprendiendo y saliéndole al paso a esto. Sí es importante que, como dije al final de mi presentación, pasemos ya a otra etapa. Tenemos ya la capacidad de reacción, hemos corroborado la capacidad de respuesta que tiene este país y conviene que entonces nos tracemos metas en las que incorporemos abierta y explícitamente a las diferentes poblaciones por grupos de edad, ¿verdad? No solo la infancia y la adolescencia, sino la adultez mayor. En primera instancia los tuvimos muy presentes en el sentido de cuidarlos, de protegerlos, pero también se han quedado desprovistas una serie de actividades, cuidado, atención. Esto ha generado un aislamiento exacerbado. Entonces, yo creo que más bien ese es uno de los retos que tenemos que comenzar a enfrentar. Y sí incorporar en la agenda nacional explícitamente, como también decía al inicio, las diferentes necesidades según los grupos de edad que tengamos en el país.
Muchas gracias. Muchas gracias a don Mariano. La siguiente pregunta está dirigida a Diego. Quería consultar si se recomienda realizar una revisión de las reglas y en algunos casos flexibilizarlas como resultado del estrés y condiciones de confinamiento de las familias. Muchas gracias por la pregunta y creo que es la gran interrogante, ¿verdad? Que en este momento en todas las familias tenemos. Y creo que nada de lo que nosotros establecemos con nuestros niños y nuestras niñas tiene que estar escrito en piedra. Es importante transmitirles a ellos la idea de la flexibilidad, ¿verdad? Y que tenemos que ser capaces de acomodarnos a las situaciones que se van presentando. Por supuesto, muy importante tener en cuenta lo que les mencionaba de que hay negociables y hay no negociables. Hay una serie de valores que esa debe ser la piedra en la cual vamos a construir nuestros códigos de comportamiento y las reglas que les vamos a establecer en sus rutinas. Pero por lo demás, creo que podemos ser flexibles, podemos conversarlo, podemos negociarlo y ellos mismos nos van a ir dando la pauta, ¿verdad? De pronto podemos entender cómo algún ajuste que hicimos no fue el adecuado y creo que es un momento también en el que podemos reconocer un error y mostrar esa parte también de nosotros como personas que podemos equivocarnos y que podemos fallar, pero que tenemos la disposición de enmendar ese error y de, ante todo, ser flexibles y buscar el bienestar de los niños y las niñas. Yo creo que la idea más importante que les tiene que quedar clara a ellos y a ellas es que nosotros estamos interesados un 100% en su bienestar, en su desarrollo, en su capacidad de crecer y de adaptarse al mundo y a las circunstancias que nos están sucediendo en este momento. Y de ahí podemos ser flexibles, ¿verdad? Y negociar una serie de elementos con ellos. Muchísimas gracias, Diego. En este momento vamos a despedir a don Mariano, que tiene que retirarse por un compromiso y agradecerle su disposición a colaborar con este foro virtual. Muchísimas gracias, don Mariano. No sé si quiere referirse a nuestra audiencia. Sí, más bien las gracias y me disculpo, pero a propósito del nuevo orden, una de las pérdidas que tenemos es muchas veces la del dominio del tiempo y tengo que lamentablemente retirarme, pero creo que ha sido importantísimo este esfuerzo. Quiero darles el reconocimiento a los colegas del instituto, a las compañeras y al compañero encargados de la producción. Pues seguimos en contacto. Reiterar de que esta es, por lo menos es una reflexión que yo hago siempre desde mi trabajo en la Universidad de Costa Rica y me encanta que ahora estemos colaborando la Universidad Nacional y la UCR. Esta es la presencia de las universidades públicas acompañando a nuestro pueblo. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, tal vez no siempre se visibiliza, como puede ser estar produciendo los medicamentos o trabajar en un hospital, y sin desmerecer el trabajo que el personal de salud a nivel nacional ha venido haciendo. Yo creo que la estafeta nos toca ahora mucho a las ciencias sociales, a las universidades, de dar respuesta a esta nueva etapa en la que estamos entrando, como dije hace un rato.
El momento de alarma, de emergencia, lo tenemos que manejar diferente y se viene la parte más difícil, donde vamos a tener muchísimo más trabajo. De nuevo agradecerles y pues que esté bien. Espero que suban el video para ver la última parte del conversatorio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos bastantes preguntas, compañeros, así que vamos a tratar de avanzar en algunas de ellas. Nos dice que en el caso de que de la convivencia los abuelos sean parte, ¿qué recomendación brinda para esa madre o padre soltera que lidia día a día, supongo, las reglas que son quebrantadas por ellos, los abuelos? ¿Con quién vamos? ¿Continúa Diego o...? Sí. Si quieres vos puedes referirte y luego... Ok. Bueno, a mí me parece que parte de esa respuesta, Diego la respondió cuando hablaba del tema del manejo de límites y del manejo de reglas, ¿verdad? Así como en toda sociedad civilizada se requieren un conjunto de reglas definidas y conocidas previamente por las personas, así también en la casa, ¿verdad? Y a veces asumimos que todo el mundo cree en las mismas reglas y eso no siempre es así. Y eso pasa con mucha frecuencia con abuelos y abuelas. Entonces es importante conversar con ellos y ellas con mucho respeto, con mucho amor, con mucha paciencia. Y bueno, entender además de esas reglas que hay una jerarquía y es muy importante que papá y mamá no pierdan ese control, ¿verdad? Sobre, digamos así, quién manda en casa, por decirlo de alguna manera. No lo digo en un sentido autoritario, sino que lo digo en un sentido autoritativo, digamos, ¿verdad? De que ellos son los titulares de esa responsabilidad y no la pueden delegar, ¿verdad? Pueden apoyarse en otras personas, pero tienen que, al final del día, mantener ese rol, ¿verdad? Entonces a veces las figuras de los abuelos o de otros cuidadores se fortalecen cuando los papás abandonan un poco esa tarea tan importante que tienen. Entonces ahí hay un tema de organización familiar al que Diego ya hacía referencia muy claramente y que muchas veces, más cuando estamos así tan estresados y cuando perdemos un montón de nociones básicas como en este momento, donde también es fácil perder, digamos, el norte o la orientación, digamos, en la familia, ¿verdad? Entonces, así como definimos reglas con los chicos, podemos hacerlo con los abuelos, incluso podemos ponerlas por escrito, en la refri o en un lugar donde todo el mundo las vea, para que después no haya dudas, ¿verdad? Porque como dicen, ¿verdad? Cuentas claras, chocolate espeso, pues bueno, con las reglas es algo parecido, ¿verdad? Ahí tal vez yo creo que es importante también, por un lado, tener claro que el rol de los abuelos y las abuelas va ante todo a consentir y a tener un vínculo más de cariño y de cierta camaradería con los niños y las niñas. Por supuesto que es importante también tomar en cuenta que al convivir con los niños directamente, entonces es importante tener una conversación con los abuelos y las abuelas y explicarles que ellos ahora forman parte de un subsistema que está encargado de el cumplimiento de las reglas por el bien de los niños y las niñas y explicarles por qué, a los abuelos y a las abuelas, explicarles por qué es que nosotros tenemos esta serie de reglas y que ellos necesitan desarrollarse con una serie de lineamientos y con una serie de límites claros. Entonces yo creo que esto pasa también por una conversación franca y amor con estas figuras tan importantes en nuestra sociedad y explicarles que necesitamos ese apoyo en el nivel de la disciplina, que si bien ellos quieren y se mueren por consentirlos y por apapacharlos y por ser cómplices de algunas de las gracias, necesitamos en este momento funcionar como un sistema, porque de lo contrario se va a delimitar, se va a disminuir la autoridad y, para usar otro dicho que usaba Pablo, en río revuelto, ¿verdad?
los niños van a sacar provecho de eso y van a aprovechar el desorden y lamentablemente eso va a estar en perjuicio de ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que es una conversación honesta con los abuelos antes que con los niños. Muchas gracias, Diego y Pablo. La siguiente pregunta me parece muy interesante. ¿Cómo manejar tips de salud mental para no dejar todo el trabajo a personas profesionales? Lástima que se nos fue don Mariano, porque creo que nos hubiera dado, ¿verdad?, muchas ideas acerca de este tema, pero bueno, tal vez podemos compartir algunos tips. Sí, bueno, de hecho, Diego y yo recientemente publicamos un artículo de opinión donde pues señalábamos una serie de tips o de estrategias, ¿verdad? Esto no necesariamente es lo mismo para todas las personas, ¿verdad? Algo que para una persona puede ser muy relajante, para otra persona puede ser muy estresante. Luego también están las actividades individuales, las actividades de pareja, las actividades familiares y, digamos, una buena programación familiar, como para recuperar el control sobre la noción del tiempo, ¿verdad? Debería incluir esas diferentes dimensiones. Entonces, hay como, digamos, un primer elemento más estructural de la planificación que a veces dejamos de lado, porque también puede ser un factor añadido de estrés, ¿verdad? Que al diluirse las fronteras del tiempo, también pueden verse afectadas las fronteras del espacio, las fronteras de los límites, las fronteras de las relaciones, ¿verdad? Y de pronto papá y mamá son extraños en su propia casa. Una vez un amigo me decía con el tema del teletrabajo que la gran ventaja es que, bueno, te olvidas de las presas y todas esas cosas, pero hay un momento donde la frontera, que antes estaba muy claramente delimitada entre el trabajo y la familia, y ahora de pronto se diluye, porque estoy trabajando y estoy en la familia al mismo tiempo. Y a veces es muy importante establecer algo tan claro como, ok, ya aquí terminé de trabajar y ahora me voy a dedicar a mi familia. A muchos nos pasa, ¿verdad?, que nos cargamos y nos llenamos de compromisos laborales y nuestros hijos nos empiezan a reclamar con todo el derecho del mundo y mi espacio, ¿verdad? Y a veces uno les reclama a ellos comprensión, ¿verdad? Pero tal vez uno no está dándoles el tiempo en cantidad y calidad que ellos requieren, ¿verdad? Entonces, antes de hablar del tema de los tips, creo que hay una fase previa más estratégica de organización familiar inteligente que es muy importante considerar. Y bueno, esto pasa también por el autocuidado, ¿verdad? Que todos necesitamos mantener a nivel de nuestra salud mental. Estar muy conscientes de que necesitamos tener un espacio de recreación, de dispersión. Ahora en esta situación con el confinamiento esto se ha vuelto todo un reto. Si no podemos salir, aunque sea a caminar por la acera, por diferentes situaciones, podemos practicarlo en nuestra propia casa, ¿verdad? Y aquí vuelvo al tema de las pantallas en nuestro caso, alejarnos completamente de las pantallas porque parece que nos levantamos, ¿verdad? Estamos con una computadora, nos levantamos y cogemos un teléfono y vamos y va al baño y está el iPad. Y entonces, alejarnos completamente de las pantallas y nada más dedicarnos a estar con nosotros mismos un momento, eso es muy importante. Y lo otro también que ayuda muchísimo en estos tiempos de estrés por el confinamiento es tener conversaciones francas y honestas con los otros miembros de la familia, poder decir qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está preocupando, ¿verdad? Porque empiezan los roces entre las distintas personas de los grupos familiares y cada uno se construye un monstruo en su cabeza y una idea de la otra persona y empiezan los niveles de estrés a crecer, ¿verdad? Y esto va en incremento hasta que se desborda. Entonces creo que las conversaciones honestas y con franqueza para exponer nuestros puntos, lo que nos molesta, es muy importante para evitar que los conflictos que generan muchísimo estrés y afectan la salud mental se pongan en el camino de nuestra recuperación. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que nos dice, me gustaría si pueden referirse a la afectación dentro de la población adulta joven, universitaria, por ejemplo,
la cual se puede invisibilizar por ser adulto. Bueno, a mí me gustaría decir sobre la población adulta joven que, bueno, ciertamente hay un grupo, digamos, universitario, pero también hay muchos adultos jóvenes. De hecho, digamos, la mayoría de la población entre 18 y 25 años ya está fuera del sistema educativo, ¿verdad? Tienen, digamos, una inserción laboral frágil precisamente por niveles relativamente bajos de calificación laboral, y esto los pone en una situación, digamos, de mayor vulnerabilidad en esta condición, ¿verdad? Entonces, esto es un factor de estrés añadido en las familias de este sector, ¿verdad? Algunos les han denominado los ninis, ¿verdad? En el sentido de que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Pero habría que agregar que muchas veces son excluidos de estos dos sistemas, no necesariamente que hayan deliberadamente tomado esa decisión, sino que no han logrado acceder a sistemas que son altamente competitivos, costosos, ¿verdad? Y es difícil mantenerse en ellos. Se requiere de todo un apoyo familiar para poder cursar algo tan exigente como la educación superior de forma exitosa. Y con respecto a la población que está en la universidad, pues ciertamente tendríamos que sacar de la ecuación a los de la UNED, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a la educación a distancia, pero en el resto de la población están enfrentando, digamos, una realidad muy diferente, que ha sido un proceso de adaptación para sus profesores. O sea, yo diría que así como los profesores tienen que tener paciencia con los estudiantes, también los estudiantes tienen que tener paciencia con los profesores, porque ahora don Mariano lo decía, estamos todos aprendiendo en esta nueva realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora lo citaba, ¿verdad? La idea de la reciprocidad, ¿verdad? La idea de que estamos en esto juntos y juntas, ¿verdad? Porque ya no es esa situación especial que le pasó solo al otro y que de pronto alguien puede ser más o menos comprensivo frente a esa realidad, sino que es algo que estamos viviendo todos y todas de diferentes formas, ¿verdad? Entonces yo creo que el concepto de la comprensión de la realidad del otro, la empatía, la posibilidad de ponernos en el zapato del otro es muy clave para que entendamos que tenemos que quitar el pie del acelerador. Hay que quitar el pie del acelerador y entender que en esta nueva realidad no podemos ir al mismo ritmo, tenemos que tener paciencia, hay que flexibilizar los sistemas administrativos, los sistemas académicos, los sistemas de evaluación, ¿verdad? Porque si decimos la realidad cambió, pero mantenemos los mismos criterios de exigencia, pues posiblemente vamos a reventar, ¿verdad? Y estresar muchísimo a muchas personas cometiendo también una injusticia. Un elemento que creo que también se debe tomar en cuenta es hablando de la población adulta joven, es el momento de exploración por el cual están atravesando y que es necesario, ¿verdad? En esta etapa vital, establecer redes de contactos para efectos también de su propia red personal, pero también laboral. Están también explorando opciones laborales, ofertas, ámbitos de inserción, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estos elementos añaden estrés a esta fase que ya de por sí tiene sus retos y tiene tareas vitales que se deben de resolver. Y entonces yo creo que ahí es importante primero tomar en cuenta que esta situación para todos ha quebrado la normalidad, ¿verdad? Y es un momento también ideal para reinventarse, porque de pronto esta ruptura de esquemas y cuando falla lo que teníamos planeado, es el momento ideal también para reestructurar nuestro plan, ¿verdad? Acomodarnos a la situación y sacar lo mejor de nosotros mismos para poder brillar aún en un momento tan retador, ¿verdad? Que definitivamente a las personas que están en estas fases les tocó en un momento bastante difícil, pero que hay una serie de recursos, tomando en cuenta también las universidades y los profesionales que estamos ahí para apoyarlos, que están disponibles y que es importante que soliciten la ayuda y van a haber manos que se van a extender para dar el apoyo, ¿verdad? Para eso estamos en los temas de familia, niñez y adolescencia. Muchísimas gracias, compañeros. Tenemos una pregunta más
que tiene que ver con la imposibilidad de accesar a otras actividades de índole recreativo. El uso de juegos electrónicos deja de ser un privilegio y se convierte en parte de la rutina. Conviene establecer un par de horas para esto. La consulta es para el compañero Diego. Claro. Hay algo muy importante, por supuesto, que es la edad, ¿verdad?, de los niños y las niñas, y tenemos que entender que el periodo del desarrollo por el cual están atravesando va a ser más o menos sensible a la cantidad de tiempo de exposición ante una pantalla, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo en claro. Para niños menores de 5 o 6 años, no deberíamos de exceder 1 hora diaria y tenemos que acompañarlo con constante interacción. Como les decía anteriormente, tratar de ligar esos contenidos del uso de pantallas a nuestra cotidianidad y a los ejercicios que podamos realizar nosotros en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el sedentarismo al que están exponiéndose los niños y las niñas por estar pegados a una consola o a una pantalla está teniendo efectos muy negativos a nivel de la salud física, por supuesto, pero también en la salud mental y también en su capacidad luego para desempeñarse en actividades físicas que van a necesitar y de coordinación motora y de ejercicios y de poder destacar en otros ambientes. Entonces, es muy importante aclararles, ayudarles a ellos a aclarar el panorama y decirles, por supuesto, que estos eventos, estas actividades son súper atractivas, son muy estimulantes y ciertamente estimulan una parte importante del desarrollo cognitivo, pero idealmente tenemos que utilizar esto de manera acotada, ¿verdad? Y aprovechar al máximo los espacios, como les decía anteriormente, en las dimensiones de la realidad, con estimulación de todos los sentidos, porque es la multimodalidad de la información la que potencia el desarrollo a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, ¿verdad? Y ayudarlos a que también exploren otras estrategias por las cuales puedan mantener niveles de recreación positivos ante esta situación del confinamiento, ¿verdad? Y apoyarlos en ese sentido, ofrecerles, dependiendo de las edades, igual ofrecerles acompañarlos a dar una caminata alrededor aunque sea alrededor de la casa, actividades que se puedan hacer más al aire libre, ¿verdad? Y ser flexibles en este momento creo que es un buen momento dependiendo de la edad también en el tiempo, ¿verdad?, que les ofrecemos. Muchas gracias, Diego. Una pregunta, o más bien una solicitud para el compañero Pablo, que si nos puede hacer la diferenciación entre distanciamiento físico y distanciamiento social. Sí, gracias. Creo que es una distinción muy importante, ¿verdad? Porque como son conceptos nuevos, ¿verdad? Tal vez a veces se usan de forma indiferenciada y eso puede ser peligroso, ¿verdad? Porque una cosa no necesariamente implica la otra. Entonces, tenemos que tener distanciamiento físico debido a la transmisión de la enfermedad porque es altamente contagiosa, ¿verdad? Entonces, si estamos en espacios aglomerados, sabemos que el virus se puede esparcir más fácilmente. Entonces, es muy importante entender que este distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Y un buen ejemplo de eso es precisamente esta actividad en la que estamos, donde aunque todas las personas que estamos participando tenemos distanciamiento físico, de hecho, entre nosotros y nosotras, no tenemos que tener distanciamiento social, estamos interconectados, ¿verdad? Entonces, las nuevas tecnologías de información y comunicación también pueden ser una estrategia sumamente útil, sumamente valiosa para mantener el contacto social. Es más, es recomendable mantener el contacto social, por ejemplo, a través de conversaciones con las personas cercanas, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, amigos, no perder ese contacto social pese a que tengamos que mantener el distanciamiento físico. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros 3 expositores. Procedo a hacer una síntesis de algunas de las ideas, porque fueron muchísimas ideas, ideas valiosas para
para nosotros, pero voy a hacer una síntesis de algunas de ellas. Primero se señala el impacto del COVID, mencionando que va más allá de una afectación en el ámbito social y económico. Se menciona que el confinamiento está asociado a un peligro real para la supervivencia y a los niveles de estrés en situaciones violentas y genera una carga de estrés añadida para las familias con menor ingreso socioeconómico, relacionándolo también esta idea con la necesidad de ser más empáticos y colaboradores con estas familias. Se reconoce que para la recuperación es importante reconocer que hay familias más vulnerables que otras y superar la ideología del individualismo y trascender a la solidaridad y la cooperación. Se habla de el confinamiento como una pérdida en diferentes ámbitos, una ruptura de la cotidianidad, pero también una posibilidad para crecer, para recrear y para modificar algunas de nuestras prácticas en beneficio de todos. Se menciona que la inseguridad económica genera que nos sintamos amenazados en algunos momentos y la importancia entonces de generar vínculos, lazos, relaciones con las personas que nos rodean, tratar de salir de este modo de emergencia y tratar de ir construyendo un nuevo modo de convivencia, generar en las familias nuevas rutas de convivencia en las que los niños, niñas logren asimilar poco a poco lo que está sucediendo en una constante comunicación con ellos y una negociación de las reglas que se están implementando en los hogares. Se menciona también que es fundamental generar espacios de respeto de los derechos y el bienestar de los niños y niñas, y en este caso también de nuestros adolescentes y jóvenes que están en nuestros hogares durante muchísimo tiempo. Monitorear el uso de la tecnología y proponer actividades para que estos periodos no sean excesivos. Se menciona también por parte de nuestros expositores la necesidad de funcionar como un sistema, como un relojito bien ajustado, sin perder de vista la reciprocidad y la empatía, con la clara necesidad de que el establecimiento de límites generará ambientes de armonía en el hogar. Y cerramos con la idea de que este es un momento ideal para reinventarnos como familia, como personas, y para recrear la cotidianidad. Esa sería la síntesis de las intervenciones de nuestros expositores, y a continuación queremos invitarlos al segundo videoforo que estamos preparando para ustedes, titulado La brecha educativa y digital en el contexto del COVID-19. Se estará llevando a cabo el 2 de junio a las 2 de la tarde también. Los expositores invitados son Isabel Román, del Estado de la Educación, don Edgar Salgado, de la Universidad San Marcos, y Rolando Pérez, del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. Para concluir y finalizar este videoforo de hoy, les damos las gracias en nombre de las instancias organizadoras, la Vicerrectoría de Extensión, el CIDE y el INEINA. Queremos agradecer a nuestros expositores y en especial a la señora Ciña Castillo, encargada del programa Una Vinculación, y a Johan Figueroa, nuestro productor del día de hoy, por su valiosa colaboración. Y aunque ustedes tal vez no los pueden ver, ellos han estado durante mucho tiempo previo preparando este espacio con mucho cariño para todos y todas. Cierro este videoforo con la siguiente frase. No todos nosotros estamos en el mismo bote, pero sí estamos en la misma tormenta. Seamos tolerantes y ayudémonos unos a otros. Muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde y noche. Muchas gracias. Hasta luego.